Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Encodio Podcast. Hoy estoy muy contento, la verdad estoy maravillado porque hice algo que pensé que no tendría tanta aceptación. De hecho, pensé todo lo contrario. Eso es una de las cosas que quizás puedan venir como una de esas experiencias de vida que siempre les estoy compartiendo. Digo siempre, llevamos solo 3 episodios, pero creo que me entienden, ¿no? Pero cuando uno suele no esperar, no sé si nada, pero esperar todo lo contrario de una situación, a veces se da vuelta de una manera increíble. Y esto pasa para bien y para mal, ¿no? Yo, por ejemplo, me he relacionado con personas con las que yo estaba convencido de que me iba a llevar súper bien. Y a la semana me pasó totalmente lo contrario. Y a día de hoy estoy con personas que creía que me caían mal hasta cierto punto. Y hoy día me llevo muy bien. Y también uno a medida que va conociendo a las personas se va encontrando como con diferencias, similitudes, cosas interesantes que tienen, ¿no? Uno va conociendo a la gente. Pero bueno, sin irme mucho del ejemplo, cuando uno trabaja con las expectativas, siempre tienden a ser altas, ¿no? O muy altas o muy bajas. Esos son los dos estados que tenemos los seres humanos, ¿no? Y la verdad es que, yendo un poco al tema, ¿no? Que les quería comentar, tenía expectativas muy bajas acerca de esto que hice y sin embargo me salió muy bien. Me salió excelente. Les cuento un poco para aliviar el misterio, ¿no? De todo esto. Básicamente yo venía con la idea de no publicar el podcast en muchos lugares simplemente porque recién estoy empezando y uno cuando, digamos, empieza a generar un contenido y si genera poco contenido, la gente lo mira y se va, ¿no? Puede ser un contenido de alta calidad, pero si encuentra un artículo, un episodio, un video, uno tiende a olvidarse después. Uno tiene que generar un contenido que al menos una persona lo pueda disfrutar, un oyente, un visionario iba a decir, pero no es la palabra, ¿no? La persona que mira un video, eh, alguien que está expectando, ¿no? Un espectador pueda disfrutarlo al menos una hora o al menos una serie de días, ¿no? Porque imagínense que si nosotros, no sé, estamos viendo una serie de Netflix que sale un solo capítulo y el otro capítulo sale el siguiente mes, la gente se olvida, ¿no? Uno hace miles de cosas y la atención está enfocada en otras. Entonces, uno hace su vida y se olvida. Entonces, dije, si yo publico todo esto con un solo episodio, la gente se va a olvidar rápidamente. Mi idea era al menos tener 5 o 6 episodios y empezar como a darlo a conocer. Pero en el último episodio dije, que fue el tercero, el anterior a este, dije, no, me gustaría que lo conozca más gente, porque si no, no voy a tener suficientes opiniones para cultivar y generar más growing, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que más quiero. Porque si bien esto no tiene ningún fin de lucro, y ahora vamos también a ese temita que surgió en una conversación, eh, la cosa no importa demasiado, ¿no? Porque básicamente yo quiero que esto lo hago por gusto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho lo que implica el podcasting y quiero que siga siendo así. Y si en algún momento me da algún tipo de ingreso, encantadísimo de recibirlo. Y si en algún momento quizás puedo vivir de esto del podcasting, más todavía. Pero no es mi objetivo final. No sé si me explico. Mi objetivo es, por un lado, que ustedes se puedan sentar, como muchos me lo han comentado y ahora vamos a eso, puedan sentar a tomarse un mate, si son de Argentina, puedan sentarse a tomar un café, escuchen este podcast, lo tengan de fondo, vayan en auto y también lo escuchen, disfruten, ¿no? Del contenido que estoy brindando. Porque al fin y al cabo eso es lo que a mí me brindan otros podcasts. Y yo quería un poco sumarme a esta ola de entretener a la gente. Siempre me gustó generar contenido para que los demás lo disfruten. Porque de alguna forma también me siento un poco en deuda de todo ese contenido que existe y yo disfruto. Y a veces uno no paga a los creadores como le gustaría, ¿no? Los creadores tienden a hacer cosas mucho más
complicadas de las que la gente que sí te cobra, ¿no? De empresas mucho más grandes, no llegan a ese nivel de calidad, ¿no? No sé si me explico. Bien, volviendo al tema. Me puse a difundir el podcast que hice, básicamente abrí varios canales gracias a Spotify, me fue como conectando con Apple Podcast, con Amazon, ya los tienen disponibles ahí. Es el mismo podcast porque funciona por RSS. El que no conozca RSS es como un formato en el cual es como si fuera un XML, ¿no? Básicamente ese formato se puede llevar a cualquier plataforma de podcast y automáticamente entiende esa plataforma que hay una serie de capítulos, de dónde descargarlos y demás. Y ese RSS es dinámico, está subido básicamente a Spotify, que es el hoster, y lo que ocurre es que cuando lo consumen otros, están al día de esos capítulos porque cuando yo subo un nuevo capítulo, el RSS se actualiza. Entonces, todos los medios en los cuales yo básicamente me muevo, ¿no? Por decir Apple Podcast, Amazon, Google Podcast también está. Y obviamente Spotify, se actualizan todos al mismo tiempo sin que yo tenga que hacer más que subir el episodio a una sola plataforma. Lo comento también por si alguno de ustedes quiere hacer podcasting. Esta es como la forma que yo encontré y me parece súper cómoda. Y bueno, el RSS existe hace 1000 años. No solo está hecho para podcasting, está hecho también para noticias. En una época se usaba muchísimo, ahora quizás no tanto por las redes sociales y demás. Pero antes uno tenía un programa tipo Feedly. Feedly se llamaba una especie de extensión que después se volvió como un programa que uno le cargaba como distintos archivos RSS, distintas URLs, y Feedly te armaba como todo ¿cómo se puede decir? Como un diario, ¿no? En donde te mezclaba todas las noticias, las últimas que habían salido de todas las fuentes que vos habías puesto, y después eso lo leías como si nada, ¿no? Se descargaba toda la información en texto, aparecían algunas imágenes, pero en el formato más básico y legible, que era el que te generaba el blog, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando entrabas al blog o al contenido que querías consumir, la página de la landing page se veía muy distinta a lo que terminabas consumiendo por RSS. RSS, sí, está bien. Bueno, entonces empecé a difundir el podcast por estos medios y se me ocurrió agarrar las redes sociales y publicarlo también. Lo publiqué en algunos grupos de tecnología de Facebook y la verdad me decepcioné muchísimo. No esperaba mucho, pero la verdad no tuvo ningún tipo de growing. Nadie me comentó nada. Y algunos administradores ni siquiera aceptaron el post donde contaba lo mismo que conté en los otros medios, ¿no? Lo publiqué en LinkedIn, como siempre, y me contestaron algunos amigos, más que nada allegados, pero la mayoría de la gente lo vio y no pasó un poco de largo, pero LinkedIn es así, ¿no? Es mucho de... Es como Twitter, ahora X, ¿no? Básicamente yo publico lo que a mí me gusta y si no genera controversia o no genera opinión de la mala, ¿no? De la opinión de que hace que todo el mundo se ponga a discutir acerca de sinónimos, ya vamos a darle un capítulo a LinkedIn que va a ser súper controvertido y me van a odiar y me van a amar al mismo tiempo, va a ser increíble. Pero bueno, en fin, LinkedIn siendo LinkedIn, no le tengo mucha fe a la comunidad, pero a la vez me ha dado muchos trabajos y eso sí se lo agradezco muchísimo. Si no fuera por LinkedIn, no podría ni llenar ni la mitad de las ofertas que me han llegado. Pero, ¿se acuerdan que les comenté al principio lo de las expectativas bajas? Bueno, publiqué en Reddit. Y fue una locura. Yo publiqué básicamente en el Reddit de DevsArg, que es un Reddit basado justamente en desarrollo. Y hay muchísimas publicaciones por día, ¿no? Podríamos decir que hay un promedio de 50 publicaciones nuevas por día. Justamente es un
Reddit donde están usuarios de desarrollo, hablan de salarios, preguntan. Hay muchísimo estilos de pregunta de cómo empiezo un desarrollo, cómo hago tal cosa, cuánto debería cobrar. Es muy interesante. Si quieren, después me lo piden y lo publico. Y la verdad, yo esperaba publicar esto y tener, no sé, 5 upvotes. Para los que no lo sepan, Reddit se maneja por un sistema de upvotes y downvotes. Es un puntaje que sube o baja acorde a una flecha hacia arriba o hacia abajo que los usuarios presionan cuando ven tu post. Si tu post es interesante para el usuario, pone un upvote, y si no, pone un downvote. Entonces, en principio lo publiqué ahí y no tenía ningún tipo de expectativa. En realidad no es que tenía expectativas bajas. No, dije, bueno, lo voy a publicar, voy a tener como mucho un par de downvotes, un upvote, no sé, iba a tener, en mi cabeza como mucho iba a tener 5 upvotes, ¿sí? Con toda la furia. Iba a tener 1 o 2 comentarios o ninguno. Y me quedé sorprendido porque se volvió a día de hoy uno de los posts más fuertes de la comunidad. Lleva, no sé, una semana ahí y ya tiene 90 upvotes. En cualquier momento me salta la notificación de, esto, ya tenés un montón ya llegaste a los 100 upvotes, porque cada ciertos hitos te se va sumando. Y como soy el dueño de la publicación, veo estadísticas que son súper interesantes, como por ejemplo las visualizaciones totales. Tiene 11.400 visualizaciones. El número de upvotes, que es el 93%, o sea, un 7% votó para abajo. Y fue muy gracioso porque uno de esos que votó para abajo, que estoy seguro, votó para abajo tanto el post como los 3 comentarios que aparecieron al principio, porque yo estaba muy pendiente y de repente, no sé, estaban 5 upvotes y bajó a 4 y todos los otros comentarios empezaron a bajar un punto cada uno. Incluso uno que yo había comentado. Fue como muy, muy particular. Pero sé que hay gente que se enoja tanto con la publicación como con la gente que comenta y hace eso. Es súper raro. Pero lo vi en vivo y en directo. Fue refrescar Reddit y encontrarme con eso. Así que bueno, en principio básicamente comenté esto, que tenía el podcast de En Código, que llevaba 14 años de desarrollo, un poco lo que conté en el otro, y puse el link de Spotify. Así que a modo de mención honorífica voy a leer algunos comentarios que me pusieron, que en este momento son 46 comentarios. Estoy seguro que va a seguir subiendo, porque nada, la gente todos los días me está comentando y estoy encantadísimo. La verdad, la gente de Reddit se destacó un montón. Un abrazo y un beso enorme para ellos. La verdad son geniales y también son una de las grandes razones por las que voy a seguir haciendo este podcast y estoy mucho más motivado que antes. Bien. Hot Presentation 756 me puso muy bueno y éxitos. ¿Hay alguna forma de que lo puedas subir a YouTube para los que no tenemos Spotify y usamos YouTube Premium? Bueno, en el momento en el que leí esto, dije, yo ya estaba armando como una especie de canal de YouTube para esto. Y después me di cuenta que hay una especie de YouTube Podcast que vos le pasás el link RSS y te arma un video con la portada del podcast y el audio del podcast. Y dije, espectacular. Y encima se actualiza. Así que cada capítulo que sale también se actualiza en YouTube. Así que lo puse en mi canal. Y nada, y está gratuito también para los que no tengan Spotify Premium y todo este tipo de cosas. Lo pueden escuchar por ahí. Seguramente si lo están escuchando de YouTube en este momento, estoy acá, ¿no? Estoy en distintas fuentes. Me estoy expandiendo por todos lados. Así que bueno, mucha gente... bueno, hay gente que me dijo, ¿podrías ponerlo en el post? Porque ya publiqué el link y demás. Ahora que lo acabo de ver, ahora lo voy a hacer. Gracias, Antiparras. Y bueno, en principio este comentario tuvo muchísimos upvotes. Entiendo que mucha gente consume por YouTube Podcast. A mí me parece excelente. Si puedo subirlo a la plataforma, perfecto. Yo no me voy a privar de ninguna plataforma, ni la idea es monetizar algo. Después, SEAC o SIC
11 531. Me dijo, está buenísimo el podcast, man, solo 2 cositas. Fíjate que hay momentos que tu voz suena medio robótica, como si estuviera mal conectado el micrófono. Igual también pueden ser mis auriculares que andan mal. No, sick, la realidad es que los podcasts anteriores se escuchaban horribles. Y lo otro sería si lo puedes subir a YouTube, bueno, lo mismo que les comenté, ¿no? Bueno, sobre el tema de los audios, estoy con mi primo. Mi primo es un casi ingeniero en música, ingeniero en sonido, perdón. Y él me está dando una mano muy grande con respecto a esto, pero ténganme paciencia porque el sonido es una cosa brutal. Uno escucha el podcast cuando termina y de repente te suena súper bien, después de hacer unas modificaciones, al otro día te querés matar. Eso es algo que no lo puedo entender. O sea, es como cuando uno prueba vino en las catas y se tiene que limpiar el paladar para probar otro vino. Bueno, así pasa con el oído cuando uno se levanta al día siguiente y escucha el podcast. Y me preocupa mucho porque va a ser dificilísimo llegar a la calidad que quiero, ¿no? Igual tengo algunos podcasts, como por ejemplo Pressover, en donde básicamente no es que yo participe en esos podcasts, simplemente que lo veo y quiero ese sonido, ¿no? Así que estoy un poco intentando llegar a eso. Tengo una idea en mente, pero todavía no puedo, no puedo alcanzarla, ¿no? Bueno, después, nada, me dijeron, lo voy a escuchar, la mejor de las ondas, chabón, invita figuras locales. Bueno, esto también, ¿no? Van a haber muchas entrevistas y en lo posible voy a intentar encontrar así figuras famosas que quieran sumarse al podcast, pero primero crezcamos un poquito para que esas figuras no vean que un flaco que tiene 2 seguidores vaya a hacer un podcast para intentar, no sé, robar fama o algo por el estilo, ¿no? Vieron cómo son las celebridades, que es muy difícil, ¿no? Hacerles entender que no tenés ningún fin de lucro y no es la idea nutrirte de su fama. Realmente quiero fabricar la mía. Así que vamos a crecer un poquito más, también en equipo, porque quiero hacer un estudio acá en casa que esté bueno, ¿no? Para traer a alguien o mismo por Meet configurar todo para que quede bien. Bien, me gusta mucho también que había comentarios de, ahora en un toque pongo el primer capítulo, que este se llama Otro más de sistemas. Me encanta esto de, ok, ya ahora dame un ratito que voy a poner el capítulo. Eso me encantó, o sea, no sé cómo explicarles, pero fue como, se están tomando el tiempo y están planificando, o sea, leyeron mi post y dijeron, pará, me voy a ir a buscar tal cosa. Me voy a ir a buscar un mate, me voy a buscar un café, voy a terminar de hacer este laburo y me pongo tu podcast. Es como que yo entrar en el plan de una persona, de un oyente, me hace sentir, no sé, increíble. O sea, fue una cosa brutal. Pregunta off topic. El lobito está hecho con IA, con AI. Bueno, IA y AI, ¿no? On topic, escuchando un genio. Leo Peloso, no quiero leer ningún nombre mal. Ya se lo contesté, pero lo comento también al aire. Básicamente el logo lo agarré de FreePic y con Photoshop fui como resaltando algunos detalles. Le puse un resplandor exterior. ¿Vieron estas cositas de que se ve como bordes blancos en ciertas imágenes? Bueno, por un lado es para disimular los malos cortes y queda muy bien, la verdad. Y por otro para resaltar las imágenes. Así que nada. Lo hice así, me parece que quedó muy lindo, muy lindo. Así que la imagen no tiene derechos, más allá de los típicos derechos de, ¿cómo se llama esto? De mencionar al autor y demás, que eso tengo que buscar cómo agregarlo y dejarlo ahí puesto para que todo el mundo lo vea. Vi otras ilustraciones del autor, no me convencieron muchas, muchos no son como esta, que puntualmente la del micrófono, pero si en algún momento llego a expandirme más con el tema de los podcasts, quizás lo contacte al autor y le pague para que me haga algunas ilustraciones más, porque acá se le paga a la gente que hace calidad, ¿no? O sea, no tengo ningún problema en eso, no soy pirata ni nada por el estilo. Un saludo a los piratas. Bueno, Apple Podcast, por supuesto que sí, y ya está publicado. Felicidades por el proyecto, hoy a la noche voy a escucharlo, me encanta, buenísimo, qué groso que te animaste.
Esto me llamó mucho la atención, mucha gente me dijo, te animaste a hacer el podcast. Y yo dije, Dios, son adivinos. O sea, es como, wow, porque realmente yo estuve dando muchas vueltas para hacer este podcast. Creo que lo había mencionado al pasar por ahí, pero en mi cabeza tardé como un mes imaginando todos los episodios que iban a salir y hablando en mi cabeza a ese nivel, hasta soñando este momento, ¿no? Porque vieron como uno cuando... Yo soy ese tipo de personas que lo ataca una idea y no lo ataca como a alguien que se le ocurre y dice, ah, bueno, se me ocurrió esto y capaz se olvida. No, a mí me carcome la idea. Hasta que no la ejecuto, si yo tengo una idea, la tengo que ejecutar. O sea, es como que cada día se me va agrandando más. Y si la dejo estar, es como una manzana hermosa que de repente madura y después empieza a pudrir. Y eso es algo que sé que seguramente les pasa a muchos de ustedes. Y hay que, hay que escuchar esa voz, ¿no? Esa voz interior que les dice, hagan esto. Porque si no, después se terminan deprimiendo y no saben por qué. Y bueno, es porque justamente el inconsciente les está diciendo, che, tendrías que hacer esto. Y se confunde con un montón de cosas, como uno, no sos productivo, no sos productiva, no estás haciendo esto. Escuchen sus ideas y ejecútenlas en el momento si es necesario, ¿no? Pero pónganse a trabajar en eso. Porque realmente te gratifica muchísimo. Este podcast, de hecho, para mí es hasta terapéutico, ¿no? Me siento a hablar y siento que al otro día quiero hacer otro capítulo. De hecho, estoy haciendo varios capítulos casi seguidos. Pero siento que tiene que ser así, al menos al principio. Y veo que a ustedes les está encantando. Así que, bien, bueno, si yo me encanta hacer podcast y a ustedes les encanta escucharlo, creo que tenemos una relación muy duradera. Sigo, qué grande, loco, felicidades y mucho éxito en tu podcast. Ahora llego y mientras limpio la casa le doy play. Esto fue espectacular. Le dije, sí, esto es exactamente lo que estaba buscando. Que estés haciendo algo y escuchando mi podcast de fondo. A ver, yo a veces me siento, me tiro a relajarme y escucho un podcast y le presto mucha atención, pero es como una forma que yo tengo incluso de relajarme. Realmente escucho y no escucho al mismo tiempo. Eso quiero que hagan ustedes. No se maten intentando captar cada idea que yo voy tirando. No se preocupen, en los siguientes podcasts capaz las seguimos explorando. Las ideas no se pierden de nada si se perdieron 10 segundos de audio. Y esto se lo digo porque yo soy así. A veces me siento y tiro atrás, tiro el famoso back de Spotify de 15 segundos, lo tiro para atrás y vaya, a ver, quiero escuchar esto de vuelta o darle una vuelta más a eso que dijo. Pero a veces los podcasters se repiten en otras cosas y bueno, y no se preocupen porque sobre muchas ideas vamos a volver al tema, así que escuchen de chill, ¿no? Bien. Otra persona, Moomin Rider 17, me dijo, excelente iniciativa, si necesitas ayuda con cuestiones de sonido, escribime, soy técnico en sonido y quizás pueda darte una mano por ese lado. Me encanta que vengan a ayudar, o sea, y sin ningún tipo de interés, ¿no? Ven un proyecto y dicen, me sumo para aportar y no te estoy pidiendo nada a cambio, eso me vuelve loco. Si estás escuchando esto, Moomin, de vuelta tengo varios filtros, como te comenté, para reducir el sonido y demás. Voy a intentar encontrar la armonía, pero si veo que hay algo así que te pueda preguntar, te tiro un DM. Un DM en Reddit viene a ser como un mensaje privado. Direct message, básicamente. Y nada, y lo charlamos, pero encantadísimo, ¿eh? Perdón por estos cuantos minutos, ¿no? de menciones honoríficas, pero lo necesito, chicos, lo necesito un montón. La verdad, esto que hicieron me encantó, estoy súper emocionado y motivadísimo. Vamos a ir al tema de hoy, pero tengo que sentarme. Es como cuando, no sé si conocen a Rayos Catódicos, si no, lo pueden buscar, están por todos lados, están en YouTube, en Spotify y demás. Y lo que hace Rayos Catódicos es al principio leer cafecitos, ¿no? Que son justamente aportes con mensajes así graciosos que le deja la gente. Esto es mi momento cafecito, ¿sí? Aunque no me hayan donado nada, para mí es una gran donación. Leer estos mensajes me llena un montón. Aunque no sea de plata, sí me llena de motivación y eso para mí es muchísimo más importante.
que total laburo tengo y cobro un sueldo y ya está, ya está. Esto lo hago por amor al arte y por ustedes. Se ve muy piola el proyecto, lo voy a chusmear en estos días. Si algún día haces un capítulo con invitado y te parece que puede andar, siempre quise salir en un podcast, jaja. Este chico se llama Dev Suertudo creo que es de Throw Exception. Hice un post hace unos días acá, perdón Dev por no leerlo, todavía estoy con mil cosas, y explotó bastante. Ahí cuento un poco mi historia por si te interesa chusmear y ver si hay algún tema que podamos conversar y que sea interesante para el podcast. Es mi único post en este perfil. Muchísima suerte con esto, mi amigo, se ve muy bien, felicitaciones. Muchísimas gracias, Dev Suertudo. Por supuesto que vamos a tener una entrevista y por supuesto que voy a leer el post que hiciste. Pero bueno, nada, necesito como acomodarme los tiempos y con el trabajo, ¿no? Que también demanda lo suyo. Excelente la iniciativa y la onda, muy bueno, felicitaciones posta. Bueno, lo de la voz robótica me lo comentan mucho, que fue en los anteriores podcasts. Espero que este lo haya podido mejorar bastante. Ya veremos las opiniones de ustedes. También me dejaron algunos comentarios en Spotify. Me encantó, ya los aprobé porque pasan como por un filtro de aprobación. Acá hay uno que me llegó hace poquito, el tema de los diseñadores web que yo les decía que no desarrollaban. Un chico que se llama MH Fortuna me comentó que él trabaja en España y de hecho en realidad él emigró a España y tiene una empresa y ahí tiene diseñadores UX UI que sí viven de eso. Espero que haya leído bien eso. Perdón Fortuna si no es así. Y en algún momento seguramente también lo entrevistemos para entender un poco por dónde viene la mano, ¿no? Bueno, y después los demás son un poquito comentarios del típico voy a escucharlo, sos un crack, es genial, bla, bla, bla. Me encantan todos estos comentarios, la verdad, encantadísimos. Ya para ir cerrando, les comento que a día de hoy tengo 162 reproducciones, voy a llorar. Les juro que no puedo creer porque ¿cómo puedo tener tantas? O sea, es una locura. Y tenemos 50 seguidores en Spotify. 50 seguidores. Por Dios. O sea, es un montón. Es un montón. Les juro que no puedo entender cómo llegó tanta gente y está teniendo tanta aceptación y apreciación. Están abrazando el podcast y la verdad que yo me siento en deuda con esto, ¿no? Siento que tengo que ofrecerles mucha más calidad y eso voy a hacer. Bien, por otro lado, las impresiones de Spotify fueron 24. Esto, para el que de vuelta quiera ser podcaster y entender por dónde viene la mano, es las veces que Spotify pone el podcast en la home, ¿sí? Y eso para mí es muy, muy gratificante también, porque está llegando. O sea, yo veo un montón de podcasts en mi home y muchas veces los cliqueo. Y eso me parece brutal, ¿no? Porque es como cuando te ponen en la página principal de YouTube, ¿no? Están mostrando que existís. Y la verdad, chicos y chicas, este es un momento excelente para hacer podcast. Estoy mirando que hay mucho por explorar. Hay pocos podcasts, más que nada, diría argentinos, pero podría incluso decir latinoamericanos, o al menos hispanohablantes, que tocan temas de sistemas de forma tan informal, ¿sí? Porque hay un montón de podcasts, así está Detalles, que este es el de Fernando Herrera, que es un genio, pero es muy, muy, muy teórico y obviamente lo orienta a su academia. También está Dev Rock, que es de, no me acuerdo el nombre de este chico, un genio, pero ese está bueno también. Es bastante informal, pero si los contamos, los estamos contando con las manos. Realmente no hay tantos podcasts de eso. Ahora, si ustedes conocen otros podcasts de este estilo, por supuesto, estoy abierto a que me los recomienden y escucharlos también, porque recuerden que toda la idea de esto era eso, ¿no? O sea, sentarnos a abrir la comunidad, charlar con ustedes, conocerlos, entender cómo funciona la industria de sistemas, más allá de mí, ¿no? Porque yo tengo una visión, pero ustedes tienen otra y quiero combinarlas. O sea, nunca, jamás me van a escuchar decir, y eso me lo dejo también para el podcast futuro de LinkedIn, nunca me van a escuchar decir, es tu opinión, jamás voy a hacer eso, jamás. Me van a escuchar decir, ok,
yo tengo esta opinión y vos tenés esta, juntémosla, analicemos y desmenucemos todo. O sea, combinemos tu opinión con la mía y hagamos algo más algo más divertido de entender. No me voy a cerrar a que tu opinión sea válida o no, porque todas las opiniones, salvo que sean una locura, ¿no? Que sean una opinión de odio, ¿no? Una opinión destructiva. Pero me parece que todas las opiniones son válidas y todas las perspectivas también lo son, ¿no? Y acá me estoy metiendo en camisa de 11 balas, ¿no? ¿Se dice así? ¿Chaleco de 11 balas? No me acuerdo. Estoy digamos, insultando el orgullo argentino porque no me sé un refrán, perdón. Otra cosa que me dijeron muy interesante es que tenga menos filtros, que sea más yo, y la verdad es que tienen toda la razón, muchísima, así que también lo voy a aplicar. El tema es que si soy demasiado yo, Spotify me censura completamente los podcasts y me pone explícito en cada uno porque soy un gran insultador, digamos, así que voy a seguir moderándome al menos por un tiempo más. Después, cuando seamos un podcast gigante que sea mastodóntico, quizás ahí me libere un poco, pero déjenme vivir en la prisión del podcast chiquito, por favor. Bueno, listo este gran bloque, y vamos al tema que nos compete, ¿no? Ya llevamos 30 minutos de podcast. Generalmente terminamos acá, pero me gustaría me gustaría hablar del tema central de este podcast, ¿no? Que es principalmente el tema del aprendizaje, ¿no? Cómo meterse en la programación, ¿no? Y esto es algo que voy a abordar acá en este episodio, pero probablemente hagan falta un par de episodios más, porque incluso vamos a analizar roadmaps, vamos a analizar formas de encontrar cómo se trabaja con la información, cómo se procesa, cuál es la forma más óptima de poder estudiar y no perder tiempo, todo ese tipo de cosas. Vamos al eje central de la cuestión ahora mismo. Cuando uno tiene que estudiar una tecnología, un lenguaje de programación, ¿no? ¿Qué tácticas de estudio convienen empezar a trabajar, ¿no? Tengamos en cuenta una cosa: cada persona es distinta, pero todas tienen ciertos patrones, ¿sí? Y estos patrones se pueden dividir en lo que viene siendo el estudiante más visual, o el estudiante menos visual, el estudiante más escrito, y había una más que no me acuerdo ahora, creo que tiene que ver más con el estudiante que comprende más a través del sonido, quizás como esto, como un podcast, pero vamos a quedarnos con esas dos, ¿no? Que son los ejes puntuales. Tenemos a la persona que se basa más en libros, el estudiante no visual, vamos a llamarlo, que es la persona que puede leer un libro de O'Reilly o leer artículos y otros tipos de cosas, y leer documentación de una librería o de una academia que está enseñando un lenguaje particular, y en principio puede entenderlo perfectamente sin ningún tipo de otros contenidos, ¿no? Después están los estudiantes visuales, ahí entraría más yo quizás, que necesitan cursos, necesitan videos, que leen contenidos escritos y los entienden, pero quizás no se sienten muy hallados, que necesitan ver que esa persona está como ejecutando un código y mostrando el resultado, necesitan ver esas cosas. E incluso también practicarlos ellos en su máquina, ¿no? Nosotros, ¿no? Porque me estoy incluyendo en este grupo. Y después quizás están los otros estudiantes que son más en un mergeo entre las dos, ¿no? Estudiantes que pueden leer y comprender un texto y darles como unas vueltas, y después los que miran videos, ¿sí? Yo, antes me clasificaba un poco por este lado hasta que me di cuenta que quizás yo soy mucho más visual. Puedo ver un código, un snippet de código, y lo entiendo mucho más que leyendo una documentación, ¿sí? De hecho, siempre que leo una documentación intento buscar en Stack Overflow y darle como unas vueltas para ir más a lo práctico, que quizás entender todos los conceptos teóricos de cómo funciona, por ejemplo, un microservicio, por ejemplo. Entonces, nada, en principio es entender
O sea, ustedes tienen que pararse a entender qué tipos de estudiantes son. Si son más visuales, si son más de leer escrito, si son más de... obviamente todos somos de práctica, ¿no? Todos practicando asimilamos los conocimientos. Una vez que entiendan eso, ahí ya se bifurca la línea, ¿no? Cuando ustedes se ponen a buscar, lo primero que hacen es, por ejemplo, o piden ayuda a alguien que los guíe, ¿sí? O escuchan este tipo de podcast, pero sobre todo se ponen a googlear, ¿no? Empiezan a decir, ok, ¿cómo empiezo a programar X, ¿no? O por ejemplo, la gente que no tiene ningún tipo de noción acerca de programación, directamente mandan con qué lenguaje debería empezar a programar, ¿no? ¿Qué lenguaje va más en el mercado? Entonces, ahí empieza como este problema de aprender y desaprender, ¿no? Porque uno busca y a veces la gente, como Internet es un conjunto de seres humanos escribiendo cosas y enseñando a otros, a veces la gente se equivoca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el contenido que leemos y asegurarnos de que esté bastante certificado, ¿no? Porque hay personas que son súper fatalistas, que dicen, no, Java va a morir, no aprenda Java, que es una locura. Y después tenés a 20 millones de bancos usando Java con Spring Boot y haciendo un montón de locuras. Y tenés a gente que todavía trabaja en COBOL y cobran re bien porque es una tecnología que no conoce todo el mundo. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que leemos. Porque uno a veces genera estos preconceptos y justamente ser desarrollador, ser analista se basa en cuestionarlo todo. Y eso es un poco la reflexión que quiero traerles a este podcast, ¿no? Cuestionen todo, incluso lo que digo yo, ¿sí? Por ejemplo, este chico que me comentó que escuchó el podcast y yo decía que los diseñadores web no desarrollaban, eso era una opinión mía acerca de mi propia perspectiva, ¿sí? Primero aclaro eso. No es algo que... por eso yo en un momento les decía, tómenme con pinzas en ciertos aspectos, ¿no? Si no lo digo ahora. Porque este chico comentaba que en España tenía esta empresa en donde los diseñadores sí programaban. Claro, quizás tiene que ver con el país, quizás con las personas con las que yo me he cruzado, o las mismas experiencias que he vivido. En mi caso, el diseñador web, al menos en el pasado, más que nada, no desarrollaba, ¿no? Estábamos hablando del 2008 en ese momento. Y quizás ahora sí. Entonces, de vuelta, lo que yo digo no es palabra santa porque yo soy un ser humano y tengo una serie de ideas basadas en mis propias experiencias, así como ustedes. Entonces, siempre es importante escuchar no 2 campanas, muchas campanas, ¿sí? Es como cuando uno, y me voy a meter con un tema complicado en Argentina, ¿no? Pero como cuando uno lee política y mira los partidos. Ok, hay que escuchar todas las campanas, hay que leer todo, no hay que quedarse con una sola idea, no hay que quedarse con un movimiento político, hay que entender por qué las cosas funcionan como funcionan y listo. Si termino la charla de política porque si no me van a matar. A lo que voy. Sean inquisitivos, investiguen y denle vuelta a todos los conceptos, incluso a las personas que les dicen que esto es como lo más seguro, ¿sí? Porque esas son las más peligrosas, son las que menos tienen que confiar. Cuando viene alguien y les dice, no, esto te aseguras trabajo con esta tecnología, capaz que él sí, capaz que ella sí, ¿no? Capaz que esa persona le va muy bien hace 5 años en esa tecnología, pero tuvo suerte, entró en un momento específico, en una empresa específica, tiene una historia de vida particular y no aplica lo mismo a cada persona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, pero muchísimo. Entonces, yendo un poco al tema principal, ¿no? Para aprender desarrollo hay que ser analítico y cuestionar todo, ¿no? Entonces, cualquier tecnología que nosotros agarremos, tenemos que ponerla a prueba, ¿no? Por ejemplo, quiero aprender Python. Vamos a hablar de Python muchísimo en los próximos podcasts, por cierto, porque es como uno de mis lenguajes favoritos. Es hermoso Python, ya lo vamos a tocar bastante.
quiero aprender Python. Busco en Google cómo aprender Python. Me encuentro con un video de YouTube, me encuentro con la documentación oficial que tiene incluso para hacer prácticas ahí adentro. Trypython.com creo que se llamaba, o algo así. Empiezo a mirar todas estas cosas, ¿no? Y de repente me encuentro como con que hay que bajar un IDE y de repente otro tutorial dice, no sé, por ejemplo, bajad PyCharm, perfecto. Bajas PyCharm, te das cuenta que tiene una versión paga y una community, analizás, decís, bueno, puede andar mejor. De repente encontrás otro tutorial que dice, usa Visual Studio Code, buenísimo. En ese punto hay uno que te va a decir, incluso hay videos de Versus y todo eso, ¿no? Pero hay uno que te va a decir, no, Visual Studio Code es mejor porque es libre y bla, 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 bla. Y hay otro como yo, por ejemplo, que te va a decir, sí, Visual Studio Code está buenísimo, pero PyCharm tiene unas funciones de debug y unas cosas resueltas increíbles. Y si llegas a tener, no digo pagar porque es carísima la licencia y es mensual, pero si llegas a entrar a una empresa, como pasa en Mercado Libre que tiene su licencia de JetBrains, ellos pagan las versiones Ultimate. Entonces podés aprovechar eso y es un golazo. Y las versiones Ultimate le pasan el trapo a Visual Studio Code. Pero claro, puede venir otra persona y decir, no sé, una persona que tiene como 10 años, o bueno, vamos a decir 5 años jugando con Visual Studio Code y decirme, no, porque yo le pongo estos 30 plugins y es mucho más increíble que PyCharm. Y probablemente tengas razón. Entonces, esas luchas, ¿no? Esos versus están muy buenos para entender, digamos, hacia dónde ir, pero lo ideal es que formen su propia opinión, ¿no? Que prueben los dos IDEs, que prueben las tecnologías y ustedes digan, ok, me convence esto, me siento más cómodo, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, Python está bueno, pero es... se me acaba de ir la palabra, pero tipado dinámico, ¿no? Lo que significa que cuando vos declarás una variable, el tipo de dato de esa variable se define en el momento en el que le das un valor. Por ejemplo, escribís name igual hola, entre comillas, ¿no? El hola, entonces es un string, un str. El problema con eso es que después abajo escribís name igual 1 y se vuelve un entero. Entonces, claro, es como que un lenguaje de tipado dinámico, como es Python, como es JavaScript y demás, tienen esas cositas que pueden ser inseguras si un desarrollador no sabe manejarlas, ¿no? En cambio, el tipado estático, como por ejemplo Java, se define en el momento la variable, por ejemplo, de tipo string y no cambia, ¿no? Es tipo string y fin del problema. Entonces, si vos querés ponerle un integer, un string, automáticamente el IDE te chilla. Buenísimo, parece más seguro, pero también es más restrictivo, porque ahora no me quiero meter mucho en detalle, pero hay cosas que con el tipado dinámico son mucho más óptimas porque consume menos que con el estático, ¿no? Nada, esto es una discusión que de hecho he visto en Reddit, párrafos y párrafos de desarrolladores con más de 10 años de experiencia, que no hay una opinión más válida que la otra. La verdad es increíble la cantidad de opiniones acerca de desarrollo y todas son perfectamente válidas. Y acá viene el tema, ¿no? Esto es, vuelvo sobre lo mismo. Sean críticos, sean críticas, busquen su propia idea y no se casen ni con una tecnología, ni con una idea, ni con una forma de pensar, porque todo cambia constantemente y uno tiene que formar sus propias opiniones acorde a la situación, tanto laboral como personal que tenga, ¿no? Y con esto quiero decir, quiero hacer una novela visual, ¿no? Entonces me busco, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero hay una librería de Python que sirve para hacer novelas visuales, ¿no? Buenísimo, y te sirve, lo publicas en Steam y te va re bien porque te sentías re bien en Python y tenés esa capacidad. Pero de repente decís, ay, no quiero hacer algo más 3D, algo que tenga un buen manejo de físicas, y bueno, te tirás más por Unreal, ¿no? De Unity no hablamos acá, eso no hacemos, ¿no? Ya sabemos los temitas que hubo con Unity.
pero te vas más a Unreal, y Unreal es C++ y Blueprints, y es algo súper distinto, y tu conocimiento en Python, ¿qué haces? Bueno, lo aplicas en otras cosas, pero entienden a dónde voy, el contexto es importante, y también el nivel de conocimientos que tengamos nosotros y la disposición a aprender nuevas cosas. Entonces, hoy por hoy, a la hora de elegir un lenguaje de programación, yo no les puedo decir vayan y aprendan Python, no les puedo recomendar un lenguaje específico porque va a depender directamente de sus necesidades. Sí les puedo decir que una buena técnica para investigar y estudiar es sentarse, ser crítico, bajarte un editor de código, no volverte loco, loca acerca de cuál editor bajar, prueben uno, si no les convence lo desinstalan, prueban el otro. Prueben todo, ¿sí? No se queden con una sola cosa, prueben Python, si no les convence Python, vayan a Go, por ejemplo, prueben no solo distintos lenguajes, prueben otros paradigmas de programación. Uno piensa que la programación orientada a objetos es lo último y más eficaz que existe, ¿no? Por ejemplo, Go no tiene programación orientada a objetos, se maneja con el paradigma de programación funcional y el imperativo. Y uno dice, ¿qué? O sea, bueno, no todos son objetos, ¿no? Hay un montón de programas, de scripts, de software que no lleva, no sigue eso. Y sin embargo están muy bien optimizados. Rust no es orientado a objetos tampoco, creo. Sí, Rust no era orientado a objetos. Y sin embargo es velocísimo, es una locura Rust, ¿no? Entonces, prueben, hagan como yo, ¿no? En ese sentido sí les puedo decir, sigan un poquito mis pasos. Yo cuando empecé, les hablo desde de los 13 años, yo probaba un lenguaje de programación por semana. Está bien, es una locura, ¿no? Uno no aprende nada, pero al menos tienen una idea de para qué sirve, qué se hace con eso. Después se especializan, dicen, bueno, me voy por este lado, ¿no? Me voy por desarrollo web, perfecto. HTML, CSS, JavaScript. Ok, quiero ser más diseñador web. Bueno, entiendo CSS3, entiendo animaciones, entiendo Canva en HTML5. Le doy unas vueltas, aprendo Tailwind para mejorar mi diseño en CSS, o me tiro por backend o por frontend con React. Hay de todo, hay muchas opciones. Y es una locura, bruma. Y yo sé que me van a decir, ok, sí, Maxi, pero el mercado, ¿qué pasa con el mercado? Olvídense del mercado, olvídense, por favor, olvídense del mercado. No sé si lo aclaré. El mercado es terrible, es horrible el mercado. ¿Por qué? No por el mercado en sí, aunque ya vamos a hablar de eso, que también tiene sus cosas, sino por el nivel de demanda. El mercado es como Netflix. Uno está viendo una serie y está siguiéndola y Netflix te dice, tengo 15 series más para recomendarte. Y el mes que viene hay 10 estrenos. ¿Qué tal? Vos podés entrar a la serie y abandonar la serie que estabas viendo para ver esa. Y como tengo otra serie más para recomendarte, entonces también podés ver la otra. Y eso es el mercado. El mercado dice, bueno, hoy es tendencia React o Svelte o esta tecnología o la otra y es una locura y se gana un montón de plata y de repente ves los requisitos y te piden 15 cosas más y te pones a estudiar y no está bueno, no es sano para ustedes, no es sano para las empresas tampoco porque contratan gente que está estresada, tiene que saber de todo y capaz que no es así el trabajo, capaz que vieron el CMM que dice me contrataron para prácticamente con una entrevista de la NASA y terminé uniendo cubitos básicamente. Bueno, eso pasa porque las empresas quieren desarrolladores espectaculares y después no es tan increíble el proyecto. No se maten, tómenselo con calma, disfruten del proceso. Desarrollar es algo lindo, pero el mercado se empeña en hacer que sea estresante porque como todo el tiempo están saliendo tecnologías nuevas y eso es innegable, entonces dicen, bueno, tenés que aprender esto, lo último. No lo hagan, no es necesario. Se pueden mantener en versiones viejas y después, o sea, aprender muy bien acerca de una X versión, por ejemplo, de React,
y después pasar a la otra si hace falta, pero con los conocimientos que ya tienen. Es mucho más fácil migrar cuando están hace años en una X tecnología y ya tienen todos los fundamentos, ¿no?, de programación que les dio esa tecnología, o de arquitectura o demás, que pasar de un momento a otro y no entienden nada. ¿Y por qué existe esta actualización? Bueno, hay un montón de conceptos que no lo van a poder entender porque son humanos y no les da el tiempo para la vorágine que es el mercado. Yo en un momento me puse como en esa situación, ¿no? A aprender a lo loco, a aprender todo lo que salía, me volví loco y después entendí, claro, todo esto que yo estoy haciendo, todo esto que estoy intentando aprender, lo diagramaron un grupo de personas, muchas personas, y todas esas personas se sentaron a como graficar sus ideas, a arquitectar toda la gama, ¿no?, de los features que salen de acá. Y yo como un único individuo quiero aprender todo esto de golpe, imposible, no es humano, no es humano. Con esto no quiero decirles no sean early adopters, no vayan a ver tecnologías nuevas. Lo que quiero decirles es que se lo tomen con calma, no es necesario matarse, no es necesario volverse loca con todo esto, no es necesario. Tómense el tiempo que haga falta, ¿sí? Muchos me pueden decir, bueno, pero estoy sin trabajo, me cuesta. Lo entiendo completamente. Estamos en una situación en el país, especialmente en Argentina, quizás en otros lados de Latinoamérica también, pero en Argentina, que es donde vivo, estamos en una situación donde cuesta mucho conseguir trabajo. Lo entiendo completamente, pero ¿vale la pena que te mueras por estudiar 500 tecnologías para conseguir un trabajo rápido y después quemarte y no servir para nada durante todo el año? ¿Vale realmente la pena? ¿O es mejor arriesgarte, pedirle plata a un amigo, mantenerte un mes más o trabajar, no sé, de Rappi y en tus ratos libres dedicarte a esto y después llegar a ese trabajo? ¿No es mejor quizás sufrir un poquito más para conseguir una recompensa mejor? Sé que mi posición quizás no sea lo mejor para escuchar, ¿no? Porque yo ya tengo trabajo, ya llevo hace mucho tiempo en esto, nunca tuve una situación en donde, digamos, pasé hambre por esto, porque realmente siempre estuve activo y cambiando, digamos, de empresa y demás, no pasé por esto. Sí tuve situaciones que ya hablaremos en donde capaz estuve un periodo sin trabajo y me costó conseguir uno nuevo, especialmente cuando era semi-senior, pero quizás en esta posición ahora es difícil. Yo sé que es delicado, lo entiendo, pero de verdad, tienen una vida y es importante que la cuiden. Tienen una cabeza que puede andar muy bien si ustedes la alimentan con código todos los días y de forma continua, pero sin quemarse la cabeza, porque uno puede quemarse, puede estudiar un montón, aprender de todo en un mes, ser un animal, se los digo por experiencia, a especializarse y después al mes que viene, si no usaste ni la mitad de lo que estabas viendo, te lo olvidas porque la cabeza no retiene tanto. Y es así, la cabeza retiene y asimila cuando practicamos. Que eso es el otro punto importante del estudio, ¿no? Practiquen un montón, ¿sí? Cada cosa que aprendan, practiquen, hagan proyectitos, aunque sean tontísimos, ¿sí? Aunque sean listas de compras. Yo el otro día estaba viendo en LinkedIn un flaco que se quejaba de que los desarrolladores principiantes venían con estos proyectos de calculadora o de bootcamp o de una página web sencilla. A ver, está perfecto, son iniciando. Le estoy hablando especialmente a la gente que está iniciando, ¿no? Es lo normal, disfruten del proceso, no se basen en esas opiniones de gente que seguramente ni siquiera hizo un proyecto en su vida de este estilo. Desarrollar es complicado y si tienen que empezar por un buscaminas, que es bastante difícil por cierto, háganlo. Si tienen que hacer un Pong, háganlo, no hay problema. Son proyectos que tienen más la finalidad de que se nutran, ¿sí?, de esto. Más la finalidad de disfrutar del proceso y aprender. No van a ir a trabajar a la NASA presentando una lista de compras. Ustedes lo saben, lo sé yo, lo sabemos todos, ¿sí? No, pero ese proyectito que parece tan tonto y tan simple les da un montón de herramientas y además les da como
una cosa que es importantísima, que es que en su cabeza están viendo algo tangible y eso es invaluable, porque automáticamente el cerebro dice, ah, bueno, hice algo, ¿no? El desarrollo, todo esto que hice tiene un propósito. Y quizás no sea un gran proyecto, pero es un proyecto que a ustedes lo llena y demuestra que aprendieron lo suficiente. Así que bueno, espero que no se haya extendido mucho el podcast. Mil disculpas por todo la primera parte de agradecimientos. En realidad, medio que no puedo pedir disculpas por eso porque estaría contradiciéndome, ¿no? O sea, me parece que es muy importante mencionar a todos los usuarios de Reddit y a algunos locos de LinkedIn que también me mandaron algunos saludos porque es por ellos que termino haciendo este tipo de contenidos, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado el podcast y me voy a tomar agua que no tomé hace prácticamente una hora. Necesito tomar agua. Y nos vemos en el siguiente, ¿sí? Prometo dedicarme a tocar bien el sonido y asegurarme que salga bonito, pero ya saben que si todavía no llegamos a la perfección, háganmelo saber. Siempre está bueno tener algún consejo. Estoy usando Ableton para grabar estos podcasts. Así que cualquier consejo así de filtros o demás que quieran darme, más que bienvenido. Y con esto nos despedimos y hasta el siguiente podcast.